No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento feliz de estar aquí. No había estado en este escenario, nos habíamos visto en otros escenarios, pero me ha resultado muy singular el título del espacio. No se diga no más. Se diga más. Parecería como que fue construido en un tiempo parecido al que estamos pasando. Así es, mire, no se diga más. Y qué bueno que usted hace ese comentario, porque a mí me pasa lo mismo con el nombre de su organización. Sí, Poder para el Pueblo. Eso no es una quimera. Bueno, déjame decirle una cosa. Quimera es equivalente a sueño. Y el que no tiene sueño no tiene manera de tener explicación en la vida. Así es. De manera que es una aspiración. Correcto. Oye, pero usted cree que en algún momento eso será posible, que el pueblo sienta que tiene el poder. Bueno, déjeme decirle una cosa. Esa es la aspiración. Decir aquí categóricamente que eso puede llegar a ser una realidad perfecta, yo tengo mis dudas. Siempre habrá una aspiración adicional. Es decir, cuando logremos las cosas que ahora vemos como la aspiración, vamos a llegar a un momento en que tenemos que construir nuevos sueños, nuevas esperanzas. Cuando hablamos de Poder para el Pueblo, fue concebido desde el punto de vista fundamental de que un segundo periodo, nosotros fuimos los primeros que hablamos en este país, de la continuidad de Luis Abinader, los primeros. Es más, nosotros nacimos para trabajar por su continuidad, cuando nadie decía, no, ¿y quién le ha dicho a usted que él va? Cosa como esa, ¿no? Y era porque teníamos la sensación de que el hombre se había ganado, ya cuando habíamos llegado a 1 año y 3 meses más o menos de ejercicio, se había ganado las credenciales que evidenciaban que el hombre tenía condiciones excepcionales y que por lo tanto un país debería aprovecharlo. Y en buscando, déjeme decirle que costó un poquito de trabajo establecer el nombre. Y lo hicimos de manera muy democrática. O sea, primero, los 2 primeros meses era convocar a la gente y entonces que cada quien escribiera más o menos cómo se debería llamar esto. ¿Entiendes? Hasta que finalmente llegamos a Poder para el Pueblo. Entonces, ¿Y quiénes lo conforman? ¿Es un sector particular? Sí, ¿Tú no escuchaste la presentación? Sí, no, pero no se diga más podcast. Más dígale que aquí hay democracia y que deje que otros hablen también. Déjame decirte que don Tomás, que tengo el honor de ser su sobrino de cariño. Dígalo duro. Tomás, usted no es tan viejo. No, lo que pasa es que yo no soy tan viejo, pero él es muy joven. Exacto. ¿Qué fue? Pero también la razón por la que, a pesar de que estamos en valladares políticos distintos, ¿verdad? Tenemos una relación tan fluida y de tanto afecto y respeto, es porque yo siempre he dicho que don Tomás es de los viejos jóvenes. Porque nos vivimos quejando de los viejos en la política. Pero hay jóvenes que piensan como viejos. Pero hay personas de más edad y más experiencia, como don Tomás, que tienen un pensamiento que se alinea más a nuestra juventud. Y yo por eso aprovecho para hacer ese inciso, porque yo creo que, como usted bien señala, y lo hemos hablado en innumerables ocasiones, independientemente de las líneas partidarias, la construcción de una sociedad tiene que partir de los consensos. Y yo creo que lo que usted está tratando de hacer, independientemente del esfuerzo electoral, también es parte de esa construcción del consenso y de lo que su organización tendrá que hacer después que pasen las elecciones. Así es. Bueno, lo primero, aunque no es una necesidad, debo decir que lo que ocurre con él es que yo fui amigo cercano de su padre. Yo lo vi crecer y entonces ya cuando lo encuentro como un hombre hecho y derecho, ejerciendo la comunicación en la que su papá fue una superestrella, ¿entiendes? Entonces ya usted sabe la empatía natural que se produce. Ahí nace lo de mi sobrino. Y en cuanto a la pregunta,
aún inconclusa. Sí. ¿A quienes han logrado reunir? Cuando nacimos con el criterio de que una segunda oportunidad a Luis era una oportunidad para profundizar en el cambio. ¿Entiendes? Entonces, la profundización, acuérdense que en principio había mucho cuestionamiento, que los popis como que se manejaba, que el poder era solamente para una parte del pueblo, o sea que había como una especie de marginación. No le estábamos dando categoría de realidad, pero la aspiración es que en un segundo periodo se profundicen en los cambios que conecten mucho más aún con el sentimiento del pueblo, el deseo del pueblo. Entonces por eso nace Poder para el Pueblo. Nace procurando un nicho que en ese momento era muy visible, que era el nicho de los descontentos en la propia organización. Es decir, se respiraba un ambiente de que el pueblo estaba contento con Luis, pero en la organización había descontento con Luis Abinader. Y empezamos a trabajar ahí y la verdad que tuvimos experiencias extraordinarias. Lo más importante es decirle a ustedes que a 2 años y 2 meses de haber creado Poder para el Pueblo, estamos en todo el territorio nacional, en todas las cabezas de provincia. Hay provincias donde estamos en todos los municipios. Hay otra provincia donde estamos hasta en los distritos municipales, estamos en las seccionales. Naturalmente conformamos un equipo con experiencia política y con clara idea de por dónde caminábamos. Caminamos para buscar que los descontentos vean una nueva esperanza. Y caminamos también para un nicho que la gente alguna vez no toma en consideración, que es el más grande, el nicho de los que no están en ningún partido. Es decir, trabajamos ahí en esos escenarios. Y la verdad que los resultados han sido agradables para nosotros. Para los que no están en ningún partido, ¿por qué deberían unirse al suyo? Bueno, fíjate que el gobierno de Luis Abinader genera dificultad, en principio, en su organización porque les rompe con la tradición. ¿Cuál era la tradición? La tradición era que si un partido ganaba, el partido estructuraba el gobierno. En este caso no se dio así. El partido no estructuró el gobierno. El gobierno, que era Luis, lo estructuró Luis con conceptos que eran novedosos. ¿Tú me entiendes? Y eso provocó ese como aparente descontento. ¿Me entiendes? O no aparente, real descontento. Entonces había que conciliar, había que generar una nueva expectativa, una nueva esperanza, porque al fin y al cabo las organizaciones políticas son instrumentos de la democracia e instrumento para acceder al poder. Entonces, si usted no hace el trabajo de que la gente que trabaja, valga la redundancia, se sienta en deseo de trabajar, sí, es posible que usted tenga lo que se llama una simpatía y finalmente no tenga un voto. ¿Entiende? Entonces, por ahí fue que comenzamos a trabajar. ¿Cuál es el aporte electoral que usted entiende que este movimiento le puede aportar a quien usted está apoyando en las próximas elecciones del 19 de mayo? Bueno, el aporte nuestro es un aporte que tiene que ver con sectores que ya están cómodos, sectores que ya generaron esperanza. Por ejemplo, el PRM abrió unos códigos para que uno pudiera establecer membresía. Nosotros asumimos un código y a través de ese código casi 30,000 personas asumieron a través del código de nosotros el juego en el PRM. Pero nosotros no somos solamente eso. Nosotros somos gente que no necesariamente en el Poder para el Pueblo son PRMistas. Es decir, yo diría que un 60% del Poder para el Pueblo no es PRMista, pero cree que Luis es la opción en este momento. ¿Cómo fue fácil distinguirlo? Bueno, porque la simpatía de Luis está por encima de la simpatía de las estructuras políticas. Entonces, ¿dónde estaba esa gente? Empezar a buscar porque, ya le digo, una cosa es que simpaticen y otra cosa es que voten. El Poder para el Pueblo es un instrumento también para ir a votar. Si tenemos que cuantificarlo, yo nomás le voy a decir una cosa. Nosotros como Poder para el Pueblo somos más que todos los partidos políticos pequeños juntos. Don Tomás, a mí me gustaría que usted en este momento, como han logrado convencer a esas más de 100,000 personas que están inscritas en su movimiento Poder para el Pueblo y más de 30,000 que se han inscrito en el PRM a través del código de ustedes, ¿cómo los convencen de que
vale la pena o que es necesario que ustedes apoyen al presidente Abinader. Porque si uno escucha a la oposición, obviamente están cumpliendo con su rol, pero la verdad es que lo que habla la oposición son cosas como muy crudas. Que uno llega a un momento en que dice, bueno, pero ¿será verdad lo que dicen? ¿Será que no vamos tan bien como yo creo? ¿Cómo convence usted a quien todavía no confía en que la opción del presidente Abinader sería la correcta un 19 de mayo? Mire, parecería que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Y yo debo decir una cosa. Nosotros tuvimos la certeza de definir el objetivo. Es decir, Luis Abinader debe permanecer. La permanencia de Luis Abinader. No fue difícil el trabajo. Porque porque nosotros en el plano interno del PRM, cuando nos encontrábamos con el PRMista, primero lo dejábamos que hablara. Y al hablar tenían el mismo discurso que la oposición. ¿Entiendes? El mismo discurso. Pero cuando nos sincerizábamos, que lo hacíamos, mi vida ha sido académica y política. Entonces, en la academia aprendí que hay una manera de usted establecer qué sienten sus alumnos es un poquito dándole la libertad para responder sin que ellos sepan que usted lo está mirando. Entonces, nosotros en las reuniones que hacíamos, después de escucharlo, yo decía, me pongo de espalda. Claro que yo andaba con un equipo que se quedaba de frente. Y le voy a preguntar a ustedes si todas esas quejas que ustedes tienen son suficientes como para abandonar el PRM y no votar por Luis. No había uno que levantara la mano. Entonces esa gente era posible que se reencantara porque están disgustados, pero no están listos para asumir un papel fuera no había vocación de salir del PRM. Eso no había que trabajar mucho, porque Luis seguía siendo un factor aglutinante. Después, todas las mediciones decían que Luis estaba por encima de las organizaciones políticas. Entonces, él era buscar, porque no solamente que tú veas a Luis bien, sino que tú estés dispuesto a ir a votar. Ese fue el trabajo fundamentalmente. Entonces, ese trabajo no fue tan difícil. El objetivo es que Luis era un candidato ya potable, altamente. Para mí, Luis en este momento es 1000 veces mejor candidato que el Luis del 20. Porque el Luis del 20 fue un candidato de coyuntura, un candidato de avalancha, de cansancio con relación a una organización que tenía 20 años. El Luis de ahora es el producto de lo que ha construido como gobierno. Y las expectativas son muy grandes, tan grandes que usted mide todas las posiciones de los partidos políticos y Luis está por encima de todo. Lo que significa que ha conectado en su manera de gobernar, ha conectado con un sentimiento mayoritario. ¿Entiendes? Entonces, por eso ha sido fácil. Pero es como si Luis cargara con todo el PRM, porque esto quizás no se ha dado con el mismo partido. Yo diría que con todo el PRM y mucho más. Y mucho más. Claro, porque es así. ¿Por qué estamos viviendo esta situación que estamos viviendo? La oposición no es que no tenga discurso, es que no tiene autoridad para hacer discurso. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 20 años de obra de gobierno. Y ahí está. Es decir, el combate contra la corrupción no es un invento. Es una realidad. Y fue la línea de trabajo de Luis Abinader. Por eso es que la situación está como está. Que no se diga más. Venga, entonces Luis es bueno él, pero no es bueno para seleccionar. Ay. ¿Quién dijo eso? Yo. Dios me libre de haber dicho Intuyo eso. Porque usted dice que Luis está por encima del partido y de mucho más, y entonces uno intuye porque hay ciertos músicos de la banda de Luis como que no están en la misma sintonía. Déjeme decirle, lo primero que quiero decirle que yo no creo que todo el gobierno es bueno. Yo no estoy diciendo que toda la gente que está en el gobierno merece estar en el gobierno. ¿Entiendes por qué dije lo que dije? ¿Entiendes? Yo lo que estoy diciendo es que Luis como presidente conecta con el sentimiento de la gente porque alguna explicación tiene eso. ¿Entiendes? Si él está por encima del PRM, fíjense la puntuación de ahora de las elecciones municipales. ¿Entiendes? No se dijo toda la verdad. No fue de que el 77, fue el 85. Porque lo que había era que procurar no solamente Luis, sino todos los aliados. Entonces, con todos los aliados fue un 85% de los ayuntamientos que se quedaron en manos del gobierno.
de Luis. Entonces Luis está por encima. ¿Entiendes? Eso es lo que estoy tratando de decir. Luis conecta mucho más que lo que es posible que conecte el propio PRM. El PRM no ha llegado nunca a un 55%. No ha llegado. ¿Cuáles demandas como país usted entiende que son lo que Luis necesita llevar en la carpeta de realizaciones para un próximo periodo? Bueno, yo creo que el país ahora necesita un proceso de profundización. Yo siempre lo digo de esta manera. Creo que tiene que mirar un poquito a la izquierda. ¿Entiendes? Mirar un poquito a las expectativas de la gente. Es decir, hasta ahora hemos hecho, o Luis ha hecho un gobierno que, si se quiere, ha hecho lo que han hecho todos los gobiernos en términos económicos, crecimiento. Ahora, el crecimiento no es suficiente. Estabilidad. El crecimiento no es suficiente. Entonces dice que hay que pasar ahora a la repartición. Hay que pasar a la distribución de la riqueza, ¿entiendes? Hay que venir con un criterio que diga, después de esos 4 años, cuando Luis termine ya su gestión, diga valió la pena. Ahora ya la gente está definida a darle la oportunidad. Nosotros aspiramos que dentro de 4 años, cuando le toca despedirse del escenario como presidente de la República, la gente diga, valió la pena. Bien, de manera que es un poquito tomar decisiones que antes no se habían tomado. Por ejemplo, aquí viene una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, ¿cuál va a ser la visión de esa reforma fiscal? Aquí debe venir una reforma constitucional. También. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que no se van a seguir haciendo, que son positivas, como la cuestión de los poderes independientes, ¿entiendes? Que todo el mundo, hay casi un consenso, ¿entiendes? De que debe quedar en manos que sean más independientes. Yo no creía esto, señores. Yo no creía aquello de que si tú eras político no debería estar en la Junta Central Electoral. Yo no lo creía porque yo lo que soy político la vida entera. Ahora me convenzo de que es lo mejor. Que aquellas instituciones que son instituciones de control, de supervisión, no digamos, pueden estar en manos, por lo menos por un tiempo. Porque una vez la gente te manda a los Estados Unidos. Bueno, porque los Estados Unidos no somos nosotros. Aquí todavía no hay una conciencia ciudadana suficiente. Aquí se necesita que todos esos cambios, que fue el producto de una voluntad de un hombre, pasen a ser cambios estructurales que se hagan como consecuencia de manera distinta de llegar al objetivo. Entonces, eso es profundización, ¿entiendes? Y cuando hablaba de la reforma fiscal, bueno, la reforma fiscal, ¿para qué? Para cargar a los que menos pueden. Si es para eso, mejor no la hagamos. Tiene que ser una reforma fiscal donde aquellos sectores que han podido crecer y han crecido, yo diría, en abundancia, entiendan que llegó el momento de crecer, pero medidamente, para que una parte vaya a la distribución. Hay que equilibrar. Bien, y por ahí es que andamos. Don Tomás, todo indica, o por lo menos es lo que muestran la mayoría de las encuestas, que el presidente podría estar reeligiéndose con un porcentaje bastante alto. De hecho, evidentemente su entorno habla de que superará aquel histórico 62 de Danilo Medina en el año 16. Ya están hablando de un 70. Incluso he visto por ahí publicidad que dice rumbo al 70. Eso no lo pone a él, al presidente, en caso de que efectivamente lo logre, en una posición en la que, pase lo que pase, bueno o malo, es responsabilidad de Luis Abinader. Bueno, déjeme decirle que yo soy atrevido, pero no atrevido en el plano en que mucha gente... yo más bien soy tímido en eso. Pero yo soy atrevido en el sentido de que me he atrevido a hacer pronósticos. ¿Cómo cuáles? Cuando la primaria se interna, acuérdense que el propio PRM habló de 300,000 votos, o de 600,000, el que más habló. Yo dije, pasa de 1 millón. Bueno, el contacto que tenía con toda la población me decía que había una manera de que iba a pasar de 1 millón, y pasó. Después, en lo que pasó en febrero, yo me atreví a decir que pasaría de un 75%, y parecía
Me decían, no, tú estás soñando. Entonces, como yo una vez tuve un sueño que terminó muy bien, la gente recuerda aquel sueño y dice, Tomás está soñando. No, ahí está, 85. Yo dije un 75, 85. Ahora yo he dicho un 65. Y debo de confesarle que he tenido que mover la barra, las expectativas. Y ahora yo pienso que será entre 75 y entre 65 y 70%. Yo creo que por ahí debe andar. Bueno, y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? Bueno, porque tenemos ya estamos en la última campaña. Y yo le pregunto, ¿y dónde está la campaña? ¿Dónde está? Ahora tenemos una oposición que... A mí me hacen falta las caravanas, por ejemplo. Una oposición que está... Eso no hace falta. Debe ser Eso de no sol, hace eso falta. es No, a mí me encanta una caravana. Pero ese esa bulla, esa movimiento decolar. que se siente en la calle, esa comunicación, la gente. Yo pienso que la oposición está aturdida. Le ha matado Luis el gusto a la campaña. ¿Cómo usted define eso? No, Porque yo hace creo- como aburrida esta campaña. Déjeme decirle una Y bien cosa. económica. Déjeme decirle, déjeme decirle una cosa. Y parecería parecería que es impropio que yo lo diga. Yo soy de los que cree que no es tan conveniente que Luis tenga una posición tan elevada. Yo soy de los que piensa eso. ¿Entiendes? Tienen que dejar algo a la oposición, usted dice. Yo siento que Para la senaduría. yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Bueno, Yo eso creo fortalece, que- eso fortalece Yo el creo- panorama democrático. Fíjense, en ese nosotros sentido. tuvimos una vez. ¿Y qué hace? Le dice a la gente que no voten por estos senadores porque tú no los sabes, queremos tú todos. sabes, tú sabes. Las No, técnicas. No, pero yo le estoy Que diciendo. deje de estar cargándose gente, Yo- cargándose muertos. Mire, nosotros no tenemos la experiencia que se está viviendo ahora. No tiene parangón, no tiene cómo compararla con ningún tiempo. Porque, por ejemplo, en el año 94, el PRD tuvo una victoria tan contundente. Digo, en el año 94 no. Un momento en que el PRD... 78 y 82. Cuando solamente estaba el que había sido vicepresidente, Fernández Mirabal. ¿Ustedes no Sí. recuerdan ese tiempo? Un solo senador Sí. tenía la oposición. Y yo pienso que está bien que tengamos un triunfo como se prevé que lo vamos a tener, porque al fin y al cabo tú no le puedes decir a nadie que no vote, ¿entiendes? Y la tendencia, si nos llevamos la tendencia, pudiéramos terminar en un 70, ¿entiendes? Pero don Tomás, en la política usted sabe que no se carga con muertos. ¿No O sea, qué? que no se carga con muertos. A veces yo siento que al presidente lo ponen a cargar con una serie de muertos. Explícame ese Pero chiste. ¿cuáles son? Déjelo ahí Es mejor. un gancho, es un gancho. No, explícame ese No, chiste. yo tengo la teoría de Porque yo que- tampoco estaría de acuerdo con cargar muertos. Ah. No. ¿Y con no, qué yo- usted estaría de acuerdo? ¿Eh? ¿Con qué usted estaría de acuerdo? No, pero déjame explicárselo, Julia. Mira, yo tengo una teoría, mire. Y usted sabe que yo estoy. Por en eso otro- que quiero que él me que yo defina. estoy en otro partido. Mire, yo tengo la teoría de que independientemente de que el presidente, evidentemente, está jugando al juego de asegurar, primero era asegurar su primera vuelta y luego asegurar pasar con una mayor cantidad de votos posible. Exacto. Ese es el juego que él tiene que jugar. Exacto. La oposición tiene que jugar el otro juego. Y en ese juego, evidentemente, también había que pactar y traer a la mesa la mayor cantidad de partidos y aparecer en la mayor cantidad de recuadros. Pero en esa dinámica se sacó a Faride de la boleta del PRM y se entró a Guillermo Moreno. Y parecería que es un candidato que no prende porque es el único candidato, yo decía ayer aquí, aunque él intentó corregirme, pero le expliqué que no es lo mismo, es el único candidato al que el presidente ha tenido que él salir a dar la cara por ese candidato. Parecería que el presidente Abinader es candidato a presidente y a senador del distrito. Pero lo primero, ya ahora sí conecto con lo que tú quieres decir. Está cargando con un muerto, no don está, Tomás. no está cargando con un muerto. No está cargando con un muerto. El promedio Y un muerto que le puede salir de noche No, no, después. el promedio- Que es lo peor, don Tomás. está criando cuervos. Bueno, él lo dijo. Mire, no, yo no dije eso. ¿Pero qué usted cree? Yo creo que Guillermo Moreno tiene una virtud que pocos políticos han tenido. Se llama la coherencia. Ah, yo pensé que era aparecer cada O sea, 4 años. no, él es coherente en que sale cada 4 años. No. Él es coherente en términos de lo que ha sido su lucha contra la corrupción. Y ha sido coherente en términos de que ha preferido no haber crecido suficiente
antes que llegara a cualquier situación de pacto. Todo eso es coherencia política. Sí. Y en esa coherencia política él ha promediado 1.25. Es decir, usted toma todos los resultados. Que le suma como 30,000 votos. ¿Entiende? O sea, usted le suma más a Abinader que lo que le suma Alianza País. No. Un presidente que anda buscando irse en primera vuelta, 1.25, claro, tiene sustancia. Bueno, tiene claro, significativo. No, yo lo decía al principio. Es significativo. Claro. Entonces, no es un muerto. ¿Por qué no es un muerto? Porque tener el prestigio de que un hombre tan encerrado, porque no hay otra frase de definirlo, como Guillermo Moreno, termine diciendo y apoyando la gestión de gobierno de Luis Abinader, tiene un valor que no se puede medir en votos. Es un valor mucho más grande el que tiene. Entonces, no es un muerto. Electoralmente, doctor. Y lo peor es que es un muerto que le puede salir. Don Tomás, muchas gracias. Mire, pero con todo y lo cerrado que es Guillermo Moreno, estuvo en esa misma silla bailando con nosotros. ¿Cómo fue que hizo? No, pero lo de cerrado no quiero que lo malinterpreten. Algunas veces hay que admirar a esa gente que tiene esas posiciones así tan firmes. Sí. Don Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Me he sentido aquí casi como en mi casa. Esta es su casa. Amigos, Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo, si no lo notaron, en apoyo al presidente Luis Abinader. Don Tomás, no se diga más. No se diga más por Top Latina.